Bueno, estamos aquí, vamos a hablar con Eduardo Maurín, lo quiero decir bien, es asesor de la Cámara de Comercio de San Juan y profesor universitario. Bienvenido, Sí, un gusto en la acá. Facultad de Ciencias Sociales. De Ciencias Sociales. De Ciencias Sociales. Están pasando cosas que tienen que ver con lo económico, con lo que pasa con los niveles de pobreza, los niveles de clase media, clase baja, clase media alta, clase media baja, ¿verdad? Salieron informes interesantes, al menos como para ponerlo en esos términos, ¿no? Sí, en la realidad, bueno, cuando nos han invitado para charlar desde la Cámara y conversar justamente sobre estas cuestiones que afectan al consumo, uno sabe que, bueno, que hay tendencias que tienen que ver con las preferencias del consumidor, que se han venido cambiando, la pandemia cómo afectó en su momento, el factor económico predominante en esta situación, la pobreza que justamente es un indicador muy fuerte en este consumo, cómo nos está afectando y cómo ha generado de alguna manera un reacomodamiento en esta pirámide que tiene que ver con la clase media alta, la clase media baja. Bueno, han habido cambios muy importantes en Argentina y muy fuertes en los últimos años. Y esto es una trayectoria, así que yo había pensado en que veamos algunas imágenes para contarle un poco a la gente desde otra perspectiva, porque por ahí si analizamos solamente el consumo, bueno, todos sabemos que ha caído, todos sabemos que hubo un shock económico muy fuerte, que paró mucho el tema, lógicamente, inflacionario, pero bueno, también paró el consumo. Totalmente, claro, por supuesto. Un poquito tal vez el rol del Estado, la importancia que tiene en cuanto al gasto público, porque por ahí la gente no lo dimensiona del todo, y bueno, en Argentina la relación del Estado con el PBI es muy fuerte. Y bueno, podríamos verlo en algunos números como para que contextualicemos un poco nuestra realidad argentina en el mundo y en el tiempo, de alguna manera. Ahí, Dire, yo te voy a pedir, si lo vamos a ir pasando de a poquito, lo podemos ir viendo. Tenemos esta primera distribución de riqueza en el mundo, ¿a qué hace referencia? Bueno, primero de todo que nosotros partamos que dentro de nuestra economía somos un país que de alguna manera en relaciones de PBI somos los más pequeños. Sí, totalmente. Estamos en un tercio de Brasil prácticamente, en la mitad de Australia, con países que, por ejemplo, con Australia podríamos pensar que nosotros perfectamente podríamos llegar a tener el PBI de Australia. Totalmente. Por cuestiones de geografía, nada más de pensarlo así. Y bueno, y si nos comparamos con otros países que tenían el PBI como nosotros, como era México en la década del 80, bueno, la verdad que nos quedamos, no crecimos. Hubieron lejos, si nos comparamos con Perú. Con Perú también, totalmente. Entonces hubieron como hitos que fueron pegando muy fuerte en la economía argentina. Podemos identificar, y lo vamos a ver en gráficos, a tres grandes hitos. Y por otro lado, bueno, era importante también tener presente el rol que cumple el Estado en la economía y que de alguna manera posiciones tenemos. Bueno, pero a veces podemos ver cómo éramos en el tiempo. Por ejemplo, esta es una placa que se habla mucho. Bien. Y que también hay que analizarla. Es decir, nosotros decíamos, bueno, en el 1895 fuimos potencia mundial, sí lo fuimos, no lo podemos discutir, el mayor indudablemente. PBI per cápita. Pero el PBI per cápita, por PBI per cápita justamente éramos los mayores. ¿Por qué? ¿Cuántas personas viven en Argentina? Sí, muy pocas a comparación. Muy pocas. Entonces cuando vos dividís, los números también a veces no muestran las realidades que teníamos. Exactamente. Pero bueno, de cualquier manera estábamos entre los primeros. Y ese entre los primeros se mantuvo durante las primeras décadas del 1900. Exactamente. Y después hubo un crecimiento sostenido de la economía desde el 30 hasta el 75. Ahí tuvimos la época del Rodrigazo, muy fuerte. Si querés, Dile, ponete esa plaquita al aire, porque es muy interesante ese gráfico donde vemos los diferentes hitos, ¿sí? Tenemos ahí, bueno, el pico, obviamente, tenemos un nivel de crecimiento a partir de la crisis del 30, que se sostuvo. Tenemos un primer pico, digamos, en descenso en el 45, obviamente relacionado con la Segunda Guerra Mundial. Después tenemos, bueno, ahí el 50, tema golpe de Estado y demás. Claro, tenemos crisis, digamos, pero más allá de las crisis uno ve que
ha habido un crecimiento sostenido. Es decir, las crisis siempre han sido como una cotidianidad dentro de la Argentina. Nunca hemos estado exentos a las crisis. Bien, tenemos ahí la dolarización, digo, en el 90, ¿no? Claro, pero hay un hito muy importante que es a partir de viene el Rodrigazo y después viene justamente la época de la dictadura militar, que fue un proceso nefasto en Argentina, no solamente por la cuestión de los derechos civiles, sino también a nivel económico. Nosotros pasamos de ver 5.000 millones de dólares a 45.000 millones de dólares, la pobreza se disparó, el PBI se cayó, y bueno, todo eso va afectando en nuestro desarrollo económico. Después el otro hito que tuvimos justamente fue después de la década del 90, donde tenemos cambio de gobierno, tenemos hiperinflación, dolarización empezó a crecer sin tope y la próxima caída tuvimos en la pandemia, digamos que fue un crack nivel y en la mundial. Pandemia, justamente. El tercer hito es en la pandemia. Hoy no sabemos si estamos en un hito y cómo va a pasar el ciclo, no lo sabemos. Pero sí sabemos claramente que la pandemia fue un impacto sumamente fuerte. Sí, eso fue a nivel mundial. Digamos, teniendo estos datos y habiendo hecho este reconto histórico, sí. ¿Qué se puede ver o dónde está poniendo el foco hoy la Cámara de Comercio? Porque obviamente, si bien hay una realidad que se está volviendo a ver el acceso al crédito, que no estaba. No estaba, ¿no? Pero todavía como que no se reactiva el comercio, la calle, la gente de a pie, como le cuesta, ¿no? No, bueno, es que hemos tenido una caída en el índice interanual. Si ven la última placa, se va a ver claramente, desde junio del año del 23 al 24, prácticamente el 10%. Sí. Es muy grande, y eso en términos generales, pero uno ve básicamente... Perdón porque no llego a leer. No se ve abajo. ¿Es anualizada o desanualizada? Está anualizada la tasa. Bien. Si uno lo mira abajo, va a ver inclusive que hay rubros en los cuales, si vos hablas con comerciantes, no sé, del rubro vestido, esto va a decir 35%. Bien. Transporte tal vez el 12%. Es decir, digamos que ese es un índice ponderado. Ahí uno parte de indicadores... sí, algunos cayeron muchos más, otros no, menos, se promedia y nos da... Nos da el 10. Pero el 10 es realmente muy fuerte. En el tema de comercio, según esta información que nos estaría dando la CAC, que es la Cámara Argentina de Comercio. Entonces, bueno, es una situación realmente, lógicamente preocupante, porque partimos de bases complejas. Si nosotros tenemos en cuenta que cuando arrancó el gobierno estábamos en un 45% de pobreza, se ha elevado a un 55%, igual en términos de indigencia. El panorama que tenemos, digamos, y las empresas en la pandemia cerraron muchas, otras se quedaron sin recursos, y estamos ahí. La Argentina siempre, permanentemente está en una tormenta perfecta. Ha pasado esto, bueno, yo soy analista financiero, esto ha pasado en Estados Unidos y realmente siguen en una tormenta perfecta, pero tienen recursos, cosa que nosotros no tenemos. Claro. No tenemos política a largo plazo financiero, entonces bueno. No tenemos espaldas y las expectativas que estamos todos expectantes. Totalmente. ¿Cuál es el trabajo que debe hacer hoy el comerciante? Porque por un lado se está viendo que muchos precios se han retrotraído muchísimo, yo creo que hubo una especulación muy grande por los grandes formadores de precio, estamos hablando de un 400% de manipulación, que no coincide con lo que tiene que ver con la economía real, y hoy muchos comerciantes están diciendo, che, me están bajando los precios. O sea, el comerciante último, el minorista, dice, me están bajando los precios. ¿Qué está pasando con esta realidad y cómo se puede trasladar realmente al consumidor para que se vuelva a activar un poco la economía? Bueno, lógicamente que vos tenés un factor especulativo en los precios. Cuando vos tenés inflación, va galopando, vos estás marcando y remarcando, mirándote y anticipándote a lo que viene. Por otro lado, bueno, veríamos de una demanda de alguna manera sostenida con inflación en el consumo. Cuando se para todo esto, la gente hoy en día está saliendo a buscar las reservas que tiene o como puede. Pero también desde la Cámara estamos observando justamente la recomposición de los consumos, que va cambiando. Exacto.
Es decir, nosotros hemos pasado de tener una clase media que estaba sobre el 75%, estamos hablando de hoy en día una clase media del 42%, es decir, y eso habla mucho de cómo van a incidir esa situación económica, que esperemos que no sea estructural, pero tenés muchos elementos que te van marcando los hábitos y los consumos. Bueno, Eduardo, yo te pido disculpas porque se nos fue el programa, se nos fue ya el programa, te agradezco mucho, pero creo que es interesante dejar como mensaje final dentro de lo que estás diciendo, es que la Argentina se caracterizó en el mundo por ser un país de una clase media pujante permanente, claro, y con estos números, estos nuevos números que se traen estadísticos y demás reales, esa balanza cambió y ese paradigma sociocultural también empieza a cambiar. Justamente las preferencias y los gustos y los deseos van cambiando y las posibilidades también. La gente está tratando de sostenerse en el consumo de alguna manera que identificaba esta clase media, pero a la vez también hay otras cuestiones y otras tendencias que van cambiando en los consumos que tienen que ver con las preferencias hoy en día de los jóvenes, de las nuevas generaciones también. Entonces, bueno, nos encontramos en un comerciante que tiene que estar presente a nivel de comunicación en lo que se llama omnicanal, es decir, tengo que estar presente en todos los medios, todos lados, como sea, tratar de sostenerme y estar atento a estos cambios también que se van dando. Y dentro de esta dinámica también tenemos cambios geográficos en los temas de consumo, es decir, antes todo el consumo venía a capital, hoy en día van surgiendo como referencias el comercio en Rawson, en Chismas, Rivadavia. Totalmente. Entonces, bueno, hay que estar adecuado a eso y bueno, también, qué sé yo, hay como desafíos a pensarlo en el consumo, digamos, frente a frente en la experiencia del consumidor, que es ahí donde también hay que trabajar muchísimo. Hay que trabajar muchísimo. Renuevo para una próxima invitación porque vamos a hablar con más tiempo, te agradezco muchísimo. Dale, bárbaro.